Buenos días, hermanos, hermanas. Doy gracias a Dios por poder compartir esta mañana con vosotros. Y la verdad es que creo que he confundido el domingo. Tenía que haber quedado para el domingo que viene que hay paella. Así que ya sabéis que yo soy valenciano, ¿verdad? Pero bueno, la próxima vez. Muy bien. ¿Os acordáis que la última vez que estuve aquí os compartí acerca del viaje que habíamos planificado para ir a Israel del 3 al 10 de diciembre? ¿Os acordáis de eso? Bien, evidentemente ese viaje esta semana pasada se ha cancelado. No podemos ir por las circunstancias que están ocurriendo. Así que, bueno, la cuestión es que lo pospondremos para el año que viene, esperando que podamos ir. Y si no, pues seguramente el Señor viene antes y nos lleva a la nueva Jerusalén, que es mucho mejor. Así que debemos estar un tanto espabilados y también alertas, porque hay muchos indicios y muchas señales que están ocurriendo extrañas, pero que marcarán un antes y un después. Esto de Israel marcará un antes y un después, seguro. Será algo parecido a lo de las Torres Gemelas, aquel atentado que hubo. Evidentemente esto va a cambiar muchas cosas. Y tanto en la economía como en la organización mundial, como en las amenazas tanto de unos bloques como de otros bloques, es probable que el mundo entre en una deriva bastante crítica en todos los niveles. Pero ¿todo eso qué significa? Que no hay paz en Israel. Y no hay paz porque cuando el Mesías vino, le rechazaron. Y además de eso, está el hecho de que siguen rechazándole los judíos ortodoxos. No obstante, hay muchos judíos que se han convertido al Mesías que vino, a Jesús, y le han reconocido como el Señor de su vida. Igual que ha ocurrido con nosotros, como creyentes, nos hemos convertido, hemos creído que ese Jesús vino como una persona histórica, no como un fantasma, y que dio su vida por cada ser humano de este mundo que quiera voluntariamente aceptarle. Pero el precio que él tuvo que pagar fue un precio muy alto. Esta mañana se ha hablado en algunos momentos, tanto en canciones como en comentarios, acerca de la cruz de Cristo. Así que esta mañana vamos a hablar de la cruz de Cristo. Para ello comenzaré con unas imágenes que quiero que veamos de lo que es el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. Bien, este es el lugar, la montaña, donde Jesús fue crucificado. Si os fijáis, no. Claro, necesito otra cosa. Si os fijáis, aquí podéis ver como un rostro, ¿verdad? Es una montaña de piedra caliza. Esto es una foto antigua, ¿vale? Ahora, actualmente, aquí arriba está todo construido. Se ha construido un muro. Lo que veis ahora ahí arriba era, o es, o sigue siendo, un cementerio palestino. Y actualmente se ha construido un muro de forma que no se puede ver nada de ahí. Y todo alrededor está construido. Aquí abajo había una estación de autobuses y delante de todo esto hay una carretera. Ahora luego veremos
Bueno, aquí se puede ver imágenes más cercanas, por eso se le llamaba Gólgota o calavera, el lugar de la calavera donde crucificaron a Jesús. De nuevo aquí se puede apreciar ese rostro de una forma más cercana. E igual aquí, ¿veis ahí el cementerio? Esta foto la hicimos nosotros, Eunice y yo, cuando estuvimos allí la primera vez. Eso fue en el 2006. En el 2006 fuimos a Israel y fue la primera vez que fuimos allí y hicimos esta foto. Y esta foto data del 1900, principios de 1900. Fijaros que todo, o sea, no hay nada urbanizado, todos son caminos de tierra, y aquí está el Monte de la Calavera. Evidentemente, esa montaña está a las afueras de la muralla de Jerusalén, la muralla del norte, cerca de lo que es la puerta de Damasco, probablemente por donde saldría Pablo para ir a perseguir a los cristianos. Y evidentemente este es el camino que se seguía de la puerta de Damasco hacia la subida hacia el norte, ¿no? Hacia el norte de Galilea hasta Damasco. Notad ahí el rostro que se aprecia y es en ese lugar arriba donde se hacían las crucifixiones. Muy significativo porque esto estaba justo a unos 400 metros de la entrada de Damasco, sigue estando allí, y toda la gente que entraban a la ciudad tenían que pasar por delante y veían las cruces de los crucificados, lo cual era una vergüenza para esas personas, ¿no? Para avergonzarles, pero también para avisar a todo el mundo que pasaban por ahí de que cuidado cómo te comportes, porque si te portas mal o haces algo en contra de las autoridades, ese será tu sitio. Era una forma de atemorizar. Esto es lo que se llama el jardín de la tumba. El lugar donde dicen que Jesús fue puesto, el sepulcro de Jesús, es en otro lugar. Desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo. Creo que se han equivocado y creo que tampoco necesariamente fue en este lugar, porque mucha gente van allí y son muy supersticiosos. Y lo que quieren es tocar la piedra para que les haga un milagro o yo qué sé. Pero en realidad lo importante no es si es en ese lugar exactamente o es 100 metros más para allá. La cuestión es que esta tumba que hay ahí, fijaros, está cavada en la roca y a la vez está en la misma montaña de la calavera. Por tanto, está muy cerca de esa imagen que hemos visto de la montaña. Eso corresponde mucho más exactamente con las Escrituras, porque el apóstol Juan dice en el capítulo 21 que le pusieron, debido al sábado, le pusieron en una tumba que estaba muy cerca, una tumba nueva, muy cerca de donde le crucificaron. Y eso lo encontraron a mediados del siglo pasado, encontraron esta tumba. Ahí veis el carril, esto es el carril de la piedra redonda que tapaba la puerta. Bien, son lugares muy interesantes. Esto se le llama el jardín de la tumba, mientras que el sepulcro de la tumba está en otro lugar que a mí me cuesta creer que ahí fuese el lugar donde pusieron a Jesús, el sepulcro, porque está dentro de las murallas de Jerusalén, y normalmente los cementerios no están dentro de la ciudad, sino que están fuera. Bien, esto es una imagen de una hierba, un zarzal que crece en el desierto de Judea. La corona que le hicieron a Jesús, burlándose de él, fue una corona hecha con este material. Si alguna vez vas a Israel y te rozas con una de estas, te vas a acordar para el resto de tu vida.
Esos pinchos son como agujas muy afiladas que se te clavan y además producen dolor. Podéis imaginaros a Jesús crucificado, no solamente con todo el dolor físico que implica la cruz, sino con todo el maltrato que se le ha hecho durante 2 días, con toda la gente que le están rodeando, que se están burlando de él. Todo eso lo sufrió Jesús por ti y por mí, por todo el mundo. Y esa cuestión es importante entenderlo para saber que cuando hablamos de la cruz de Cristo, de la gran humillación de Jesús, tenemos que estar agradecidos y entendiendo lo que eso significó para el Dios creador de este mundo, que se humilló a sí mismo y dio su vida en rescate. Porque sin ese rescate, sin esa sangre, sería imposible que ningún ser humano pudiera ir a la presencia de Dios. No porque Dios no quisiera. Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Pero si el ser humano no recibe una sangre limpia, una sangre que le limpia de pecado, si el ser humano no adquiere el antídoto contra el pecado que heredamos del primer Adán, no habría forma que nadie pueda ir a la presencia de Dios. Y no es porque Dios no quiera, sino que Dios pulverizaría en su santidad a esa persona. Esto es algo que debemos de comprender porque es la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa. Lo heredamos del primer Adán. El ADN del primer Adán nos ha traspasado el estigma del pecado. Pero es el postrer Adán, el Jesús, el que derrama sangre limpia para que en esa sangre podamos confiar de que hay el perdón de nuestros pecados. Y cuando una persona acepta a Jesús y le recibe en su corazón, esa sangre nos limpia de esa naturaleza de pecado. No es que nos limpia de la naturaleza, pero nos justifica delante de Dios. Por tanto, a partir de ese momento estamos listos para ir a la presencia de Dios en cualquier momento por la sangre de Jesús. No debemos de olvidar eso. Es muy fácil olvidarlo, es muy fácil caer en una rutina religiosa, pero debemos de recordar que cuando celebramos el pan y el vino, estamos hablando de cuerpo y sangre, cuerpo partido, sangre derramada. Eso es lo que realmente trae para nosotros vida nueva. Vamos a terminar aquí con las imágenes, podemos cerrar. Vamos a leer el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 de Lucas, a partir del versículo 33. Capítulo 23, versículo 33 hasta el 43. Todo acaba en 3. 23, 33, 43. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba
colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Impresionante esta escena. Impresionante lo que realmente ocurre en la cruz. Podríamos llamar a este mensaje el despertar de la cruz, el poder que tiene la cruz de despertar un espíritu muerto, de despertar la percepción espiritual de cada ser humano. Y eso es algo que nosotros tenemos que cultivar, tenemos que cuidar, porque es muy fácil caer en una rutina religiosa y perder de vista ese principio de relación personal con Jesús. Algo vivo, alguien que ha resucitado. La cruz no acabó con él, no pudo acabar con él. La cruz que le mató fue el principio de una vida nueva, una vida eterna. El poder de Dios le levantó y ahora es en esa resurrección que tenemos confianza de que nosotros también pasaremos probablemente por ahí, por la muerte, pero la muerte será la muerte de nuestro cuerpo, no la muerte de la persona. Porque la persona, sea creyente o no sea creyente, seguirá viviendo después de la muerte. Por tanto, como creyentes nosotros debemos de saber valorar lo que hemos recibido por gracia, por amor, porque ese sacrificio no fue mecánico, no fue algo obligatorio para Jesús. Por eso recordamos las palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos padres de vosotros, de los que estamos aquí, estaríamos dispuestos a entregar a nuestro hijo, a nuestra hija, sacrificarle como el Padre lo hizo, para que nuestros enemigos pudieran obtener perdón? ¿Qué pasaría si los seres humanos tuviéramos ese amor que tuvo Dios por la humanidad? ¿Qué pasaría con los israelitas y qué pasaría con los palestinos? Si tuvieran esa actitud, si hubieran entendido el sacrificio del Mesías verdadero. No, claro, es que ellos esperaban a un Mesías guerrero. Ellos querían a un Mesías poderoso que pudiera controlar todos los ordenadores y todas las armas posibles para destruir a sus enemigos. Pero resulta que el Mesías que viene es un Mesías que les desconcierta y a la vez les desengaña. Este no es el Mesías que queremos. El Mesías que queremos es un Mesías al estilo del rey David, que humille a sus enemigos. Eso es lo que quiere todo el mundo. Sin embargo, fijaros, el pueblo de Israel, que debía ser el pueblo que hubiera podido reconocer al verdadero Mesías, le rechazaron porque no encajaba en sus esquemas acerca de lo que sería el Mesías que venía. Ellos pensaban en ese Mesías guerrero que les libertaría de la opresión romana en aquel entonces. Pero al final dijeron: crucifícale, crucifícale. No nos interesa este Mesías. ¿Y nosotros a qué Mesías esperamos? ¿A qué Mesías espera la gente hoy en día? A veces me da la impresión de que la gente espera un Mesías romántico, ¿vale? De amor, que perdonará a todo el mundo, que no ofenderá a nadie,
pero el Mesías que viene ahora, probablemente muy pronto, probablemente, solo Él lo sabe. Es un Mesías de justicia, Él es Señor de señores y viene como Rey de reyes. Viene para cumplir las promesas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la gente ahora espera ver a ese Mesías romántico, musical, estético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el Mesías que viene, es aquel que derramó su sangre y ahora viene con verdad y con justicia para establecer paz como nunca en la vida ha habido paz en esta tierra, a partir del día del pecado en el Antiguo Testamento. Porque poco después de que Adán y Eva rompieran con Dios, lo que ocurrió fue, en primer lugar, sus vidas fueron transformadas, su relación empezó a ser defectuosa. Adán acusó a su esposa Eva y le culpó de lo que había pasado, y Eva culpó a la serpiente. Los primeros hijos que tuvieron, uno de ellos, un narcisista, mató a su propio hermano y luego se desentendió. ¿Quién soy yo? En realidad la maldad empezó a desarrollarse a lo largo y ancho de la humanidad. ¿Qué significó esa cruz de Jesús? Fijaros, la cruz es el elemento para matar del Imperio Romano. Cuando alguien subía a la cruz, no bajaba igual que cuando lo habían subido. Le clavaban y el fin de la cruz era muerte. La cuestión es que cuando Jesús le suben a la cruz, le clavan en la cruz, cuando le bajaron, su cuerpo estaba muerto. Pero fijaros que hay una serie de contrastes, como lo hay también en todos los evangelios. Jesús en sus mensajes hizo una serie de contrastes que son un poco sorprendentes. El que se humilla será exaltado. El primero será el último. El que pierde la vida por causa de mí, la ganará. El débil es fuerte, etcétera, etcétera. Una serie de contrastes extraños, ¿no?, a los que no estamos acostumbrados. Pero el contraste más grande en su vida fue la cruz. El hecho de que a través de la muerte Él iba a ganar la autoridad sobre la vida. El hecho de que su cuerpo, un cuerpo como el nuestro, humano, con todas las limitaciones que tiene nuestro cuerpo, fue clavado en una cruz. Cuando subió estaba vivo, cuando lo bajaron estaba muerto. Ahí es donde vamos a ver tres escenarios o tres contrastes en la propia cruz. En primer lugar, notad en el versículo 37 que hemos leído, 38, donde dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. O sea, encima de los reos que crucificaban siempre se ponía la causa por la cual estaba crucificado, para que todo el mundo lo pudiera saber. Es un asesino, ha robado, ha matado. La causa que Pilatos puso encima de la cabeza de Jesús en la cruz clavado: este es el Rey de los judíos. La cruz no había sido hecha para los reyes. La cruz era para los delincuentes. Los reyes estaban abajo, los delincuentes estaban arriba. Pero en este caso el contraste es que los delincuentes están abajo y el rey está arriba. Curioso que Pilatos definió y mantuvo que ese fuese el motivo por el cual estaba crucificado Jesús. Él es el Rey de los judíos. Pero a pesar de eso, no les convenía a los delincuentes, porque los delincuentes saben que tienen algo
que aclarar delante de la justicia. Y ahí encontramos el primer contraste. Es el hecho de que Jesús es condenado por ser lo que realmente Pilatos puso, el rey de los judíos. No se encontró en él motivo para poderle acusar. Y es por eso que, de alguna forma, Pilatos, en toda su contradicción, realmente llegó a entender algo especial acerca de Jesús. Allí en el pretorio, cuando le interrogaba muchas veces, cuando quería soltarle, cuando se las inventa de todas maneras para poder soltarle porque hay algo dentro de él que le está diciendo: este hombre es inocente. Y nunca mejor dicho, el inocente por los culpables, el justo por los injustos. Él fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición. Sabéis que el que moría en la cruz era un maldito, tal como dice Deuteronomio 21. Maldito todo aquel que muere en un madero. Una persona que moría en la cruz era borrada de la historia de la humanidad y de la propia familia, porque la cruz mataba no solamente lo físico, sino mataba la dignidad de la persona. Nadie más hablaría de un crucificado. Incluso su propia familia nunca hablaría de su propio familiar crucificado, porque esa persona había perdido su reputación, su dignidad, su identidad. Sin embargo, Jesús se convierte en la cruz en el personaje más influyente de la historia de la humanidad. No hay filósofos, ni hay políticos, no hay nadie absolutamente en la historia que sea tan influyente como un crucificado, del que debería haberse olvidado la historia. Pero es Él el que divide la historia entre un antes de Cristo y un después de Cristo. Así pues, nos damos cuenta de ese primer contraste, el hecho de que Jesús, en ese momento, como Rey de Reyes, como Señor, como Rey del pueblo judío, el Mesías está clavado en una cruz, sustentado en alto entre el cielo y la tierra, porque Él se convierte en mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Curiosamente, cuando Pablo escribe su primera carta, él señala el hecho de que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Qué interesante es eso. No ha cambiado nada la historia de la humanidad. Unos piden señales, quieren ver señales por todas partes, milagros por todas partes, y otros buscan filosofías y argumentos, estudios, capacitación para poder ganar algo en la vida. No saben qué, pero poder encontrar el sentido de la vida. Pero Pablo dice claramente: pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, porque Él es la clave para que cada ser humano encuentre su identidad, quién es y cuál está y en qué situación está en su relación con Dios. Fuera de esa realidad, de ese vínculo con el Mesías crucificado, no hay posibilidad para que el ser humano encuentre salvación. No puede ser que el ser humano encuentre verdadero sentido a su existencia, porque Dios es nuestro creador. Y es por eso que el objetivo de Dios a través de la cruz es reconstruir la relación entre el ser humano y Dios. El segundo contraste que aparece lo encontramos en el aspecto de lo que tres colectivos le dicen a Jesús
en esta ocasión, estando allí clavado en la cruz. Notad lo que dice en el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. El pueblo le estaban pidiendo que se salve él. No dice que es Dios, que demuestre que es Dios. ¿Podía él salvarse a sí mismo en ese momento? Podía. Él hubiera podido decir, Padre, no aguanto más esta situación. Devuélveme los atributos de Dios que yo me despojé, tal como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Devuélvemelos porque no puedo soportar esto. Y él hubiera vuelto a ser Dios, a recuperar su estatus de Dios soberano. No hubiera pasado nada para él, pero no habría esperanza para ningún ser humano en esta tierra. Estaríamos todos alienados de la presencia de Dios. Luego, en el versículo 36 hay otro colectivo. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también, y luego en el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Curioso, los tres colectivos le piden, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Evidentemente Jesús no necesitaba salvación para sí mismo. Él sabía muy bien qué iba a pasar. Él no estaba perdido. Los que estaban perdidos eran los que le decían, sálvate a ti mismo. Fijaros cómo la mente humana distorsiona la realidad y en lugar de ver al Mesías que les puede salvar a ellos, lo que están haciendo es pensar en sí mismos. Y esa es la cuestión, la dificultad que hay en este mundo con las personas de entender el sacrificio de Jesús. Jesús, en este caso, en la misma cruz, estas palabras que le están diciendo estos tres colectivos son palabras instigadas por el propio enemigo de Dios, el diablo. ¿Os acordáis de aquella profecía en Génesis 3:15? Cuando Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el talón y ella te herirá en la cabeza. Esa profecía en Génesis 3:15 es una profecía cristológica. Y eso ocurrió en el Gólgota. Porque el diablo sabía muy bien que si Jesús llegaba a la cruz, el pecado estaba destruido, la condenación eterna estaba destruida y Jesús es la simiente de la mujer, de esa mujer de la cual habló Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué la mujer? En todo caso, sería la simiente de un hombre, ¿no? Quien engendra la simiente es un hombre. Pero en el caso de Jesús, él no fue engendrado por su padre adoptivo, que era José. Jesús no es producto humano igual que los seres humanos lo somos, por vía natural. Él fue engendrado sobrenaturalmente para que él no arrastrase el síndrome del pecado de la naturaleza humana. Por eso Él es el Cordero de Dios limpio que puede ofrecer su sangre en rescate por el pecado. Y así vemos que todo el Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era una imagen, era una teoría de lo que Dios iba a hacer en su propio Hijo Jesús. Y es por eso que en ese último momento el diablo intenta arrastrarle abajo a la cruz, que actúe según sus poderes para evadir el sufrimiento de la cruz. Pero Jesús sabía muy bien que tenía que quedar ahí si iba a ser autor de eterna salvación.
Y es ahí donde vemos a Jesús quedándose solos, porque llega un momento en la cruz en el que el Padre tiene que apartar su rostro, porque su Hijo va a ser hecho maldición, para que nosotros recibamos bendición. Él va a ser hecho con la indignidad de la maldición de la cruz. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo con respecto a la cruz de Jesús? No se trata simplemente de tener una fe superficial, se trata de entender bien ese sacrificio para que nosotros podamos anclar nuestra vida y estar agradecidos sabiendo que las palabras de Jesús para nosotros también fueron de cruz en algunas ocasiones. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pero claro, vivimos en un mundo de alegrías, de estética, de ruido mental constantemente, de influencers, de aquellos que realmente quieren vivir la vida y disfrutar de todo lo que la vida les trae. Pero realmente lo que están viviendo son miserias. Cuando el ser humano confía en sus propias capacidades, su mundo está vacío, totalmente vacío. Pero ahí vemos el gran milagro, porque hay un segundo ladrón, que vamos a ver cómo la cruz despierta en él una sabiduría algo fuera de lo común. Y es ahí donde vemos en los versículos más adelante, el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fijaros, ¿de dónde había sacado este hombre que es un malhechor, estaba en la cárcel? ¿De dónde había sacado esta información? ¿Qué pasó en el corazón de este hombre muriendo y derramando su sangre al lado de Jesús? ¿Qué despertó su mundo interior? Es el hecho de que Dios es poderoso para trabajar en el corazón del ser humano, pero los seres humanos, el otro ladrón, los que estaban abajo, a pesar de que también recibían ese impulso de Dios, lo rechazaron. Pero este hombre, estando en la cruz despertó en él el sentir de que este hombre es alguien diferente. Este hombre es quien dice que él es el Mesías. Y fijaros cómo él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino? Si va a morir, si nadie va a acordarse de él, va a pasar a la historia como nada. ¿Como nada? Ha pasado como el eje de la historia, un antes y un después de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y fijaros, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sabía que Jesús iba a morir y evidentemente si muere va a resucitar, porque si no, ¿cómo va a venir en su reino? Y en su reino, ¿qué reino? Me pregunto, no lo sé porque eso es pura especulación. Probablemente que este hombre fue un delincuente común y probablemente escuchó alguno de los mensajes de Jesús. Pero ese mensaje de Jesús que él pudo escuchar, en estos momentos cobró vida y sentido. Y es por eso que él recordaba que Jesús probablemente habría hablado de un reino futuro en el cual él volvería. Y la cuestión es que le pide eso, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le tiene que corregir un poquito.
no mucho, solo la cronología. Él esperaba que Jesús, cuando viniera en su reino, que se acordase de él, pero Jesús le dice, no, cuando venga en mi reino no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y evidentemente esa es la esperanza después de la muerte. Es el hecho de que cuando una persona cree en Jesús, en el momento de la muerte realmente es el momento de la verdadera vida. Lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu de la persona va a quien le ha adoptado como hijo o como hija. Y esa persona inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento, pero sí a partir de la glorificación de Jesús, después de la resurrección. Espero que esta reflexión nos ayude a todos a vivir en este tiempo tan crítico, a vivir a la luz de esa seguridad que tenemos. Porque habrá muchas voces por ahí, especialmente jóvenes, por ejemplo, en los colegios, en los amigos, las amistades, trabajos donde estemos. La mayoría de gente no creen en Dios, no creen en Jesús. Somos producto de una evolución que no se sabe cuándo empezó y por tanto se le tienen que añadir miles de millones de años para poder justificar un proceso que totalmente es imposible. Como decía el gran científico Francis Collins, autor del genoma humano, es uno de los padres del genoma humano. Él ha sido un hombre ateo durante toda su vida y cuando él empezó a estudiar toda la genética del ser humano, el desarrollo, o sea, todo lo que implica simplemente la genética de nuestro cuerpo, él llegó a la conclusión de que no había millones de años suficientes como para que por casualidad y de la nada se pudiera producir o se pudiera crear un aspecto tan inteligente, tan sofisticado, y fue en ese momento que él empezó a buscar a Dios. Es una cuestión que cada ser humano tiene que decidir. Mucha gente vieron los milagros de Jesús, pero aún así, todos estos que le crucificaron escucharon sus palabras y vieron sus milagros, pero le crucificaron. No nos conviene. Preferimos buscar otros argumentos y tal. Tú puedes estar buscando argumentos, pero la verdad es la verdad. Y si tú la quieres conocer, la podrás conocer. Solo tienes que pedirle a Dios que te guíe, que te muestre lo que le mostró a este ladrón. La cruz de Cristo fue lo que reveló al corazón de este ladrón lo que realmente significa la vida y la muerte y quién es Jesús. Esa es la clave. Termino. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasará con estos religiosos, con aquellos y tal? Bueno, yo no lo sé, pero Dios sí que lo sabe. Yo lo único que sé es eso. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo puede pasarlo muy bien en esta vida, disfrutar, tener toda la riqueza que quiera, pero como os compartí en otra ocasión, Steve Jobs, el creador del diseño Apple, multimillonario, murió de cáncer y murió amargado. Primero buscó a curanderos, a gente del karma y de todas estas filosofías modernistas que hay, pero se encontró totalmente en el vacío. Se dio cuenta de que todo lo que había ganado en la vida no sirvió para nada, pero tampoco buscó a Dios. Es una decisión de cada uno de nosotros. Bien, vamos a terminar aquí. Voy a hacer una oración y luego nos saludamos. Padre, gracias por esta mañana, por esta oportunidad de estar aquí, reflexionar en tu palabra, poder también compartir
la comunión unos con otros. Gracias por los que preparan las cosas para que nosotros podamos disfrutar de este tiempo. Gracias por los músicos, gracias también por aquellos que se preocupan en todos los demás aspectos de servicios, y queremos pedir, Señor, que por todos tú nos guíes y que frente a estos momentos tan decisivos en la historia, tú nos des sabiduría para saber cómo vivir y cómo dar testimonio de nuestra fe a aquellos que nos rodean. Por supuesto, rogamos por tu pueblo Israel, también por el pueblo de Palestina. Nos duele ver tantas barbaridades, violencia, y quisiéramos ver que tanto un pueblo como el otro, como aquellos que estamos a su alrededor, que pudiéramos ver el arrepentimiento delante de ti y que solamente en ti pueden encontrar la paz que nunca encontrarán en esta tierra. Enséñanos, Señor, a andar por tu camino. A ti sea la honra y la gloria por medio de Jesús. Amén.